Bueno. Entonces, dijimos, desde el versículo 4:23, esto es lo que estaba aconteciendo, ¿no? Este es el contexto inmediato y histórico, ¿sí? Había una multitud que le seguía al Señor Jesús. Voy a hacer un breve repaso, porque hay gente nueva, hay gente, y hace tiempo también que no comparto, ¿sí? Si el Señor lo permite, el domingo que viene también estaré compartiendo la siguiente bienaventuranza, el versículo 9, pero me gustaría hacer un repaso. Y aquellos que quieren profundizar más en estas bienaventuranzas, que voy a hacer un repaso, está la página de Facebook, la página de YouTube, están invitados a poder verlo, ¿sí? Con detenimiento. Ahora solamente voy a hacer un breve repaso. Dice que el Señor recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, haciendo muchas señales y milagros. Se nos dice que siguió mucha gente, le siguió mucha gente. En aquel tiempo, cuando tuve que dar la introducción a las bienaventuranzas, pudimos aprender, ¿sí? En ese tiempo, que los milagros y las señales que el Señor hacía estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. El Señor estaba demostrando que realmente era el Mesías, el Hijo amado, aquel que venía a rescatar a su pueblo, aquel que venía a librar de la esclavitud del pecado. Eso está en Isaías capítulo 36 y Isaías 61, aquel que quiere profundizar. Cristo, al hacer estos milagros, nos demuestra que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas. ¿Quieren ver los milagros del Señor Jesús y la autoridad que Él tenía? Lean los 4 evangelios. Léanlo, profundicen. Y también nos demuestra que Él tuvo compasión por estas personas que lo seguían, ¿sí? Pero algo que aprendimos en ese tiempo, que el propósito y la función principal de Cristo no era el hacer milagros o curar a los enfermos, ¿sí? El objetivo principal era predicar y anunciar las buenas nuevas, el evangelio, quiere decir esas buenas noticias. ¿Para qué? Para que la gente venga en arrepentimiento, ¿sí? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, dicen sus primeras palabras en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El mismo Señor, el tiempo se ha cumplido, dice, ahora estoy aquí, mi reino ha venido a la tierra. Y realmente el Señor quería que toda esa gente que le seguía y sus discípulos tuvieran una correcta, ¿sí? Búsqueda de Dios. En ese tiempo los fariseos decían hacer una cosa, pero hacían otra. No eran íntegros, su corazón no estaba cambiado, ¿sí? Y así distintas religiones y distintos grupos que en ese contexto había, estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿sí? Los celotes y demás. Había distintos grupos de personas y seguían de alguna manera sus creencias. El Señor le está hablando ahora a esta multitud y en el versículo 1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo está diciendo felices, con esa palabra bienaventurados, dichosos, doblemente feliz, ¿sí? Los nadie de este mundo, aquellos que están en su pobreza espiritual, que no pueden dar nada para ser rescatados por el Señor, no tienen nada que ofrecer, ¿sí? Al reconocer su pobreza espiritual, al reconocer que estuvieron alejados de Dios, ¿sí? No tienen nada, solamente que recurrir a Cristo. Y ahí está la promesa, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Es una promesa que aquellos que vienen con esa actitud al Señor, que no tengo nada, Señor, para ofrecer, necesito de tu Hijo, dice que porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? La siguiente bienaventuranza, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en esa oportunidad nos hicimos una pregunta, ¿no? Si son felices, ¿por qué lloran? Si son bienaventurados, ¿por qué lloran? Bueno, lloran por su pobreza de espíritu
Y también lloran por la condición que se ven delante de Dios. Lloran por su pecado. Lloran que no pueden hacer nada, Señor. ¿Sí? Y un ejemplo práctico que les di fue ese relato del Señor de que 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. ¿Sí? Y el publicano dice, Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. No podía valerse por sí mismo este publicano y necesitaba de esa ayuda del Señor para que sea justificado. Y el Señor dijo, de cierto os digo que este hombre bajó del templo justificado y no así el fariseo. Entonces, la expresión de llorar es una expresión de algo que sucedió en el interior del ser humano, sea hombre o mujer que ha creído en el Señor Jesús. Ve su condición, el Señor le hace ver su pecado interno, velo cómo ha estado actuando sin Dios y de forma externa caen lágrimas de estas personas que lloran por su pecado, lloran por su condición ante los ojos de Dios. Y no solo eso, que también lloran por el pecado de los demás. Se ponen tristes y angustiados cuando ven el noticiero, cuánta maldad, cuánta destrucción hay, o en la sociedad o en el ámbito donde uno trabaja y demás. Siempre están queriendo, de alguna manera, sobrepasar la cabeza de uno, ¿no? Un dicho. Así que hay maldad en la sociedad, hay maldad en el mundo. Entonces el cristiano se compadece, así como Cristo tuvo compasión de esas almas en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Entonces no solo lloran por sí mismos, sino lloran por los demás y oran al Señor para que el Señor pueda derramar de misericordia a esas personas que están en esa condición. ¿Sí? La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, quiere decir humildes en otras versiones, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra mansos proviene de la palabra griega praos, ¿sí? Que quiere decir que una persona tiene su fortaleza bajo control. No es una persona descontrolada, ¿sí? Una persona mansa es una persona que tiene controlado su fortaleza y tiene bajo control, ¿sí? Todo lo que puede llegar a ser, inclusive cuando es insultado, ¿sí? Y ese autocontrol no es algo propio de él, sino fue a través del Espíritu Santo que mora en él, ¿sí? En los tiempos de Jesús usaban esta palabra praos para describir a caballos y animales cuyo espíritu naturalmente salvajes eran fuertes y tenían que buscar un domador para domesticarlos, para que el trabajo que estos caballos o animales que tenían que hacer sean más útiles y sean dominados, sean domados por una persona, ¿sí? Entonces el Señor básicamente a nosotros, que quizás algunos se reflejan esto, ¿cómo hacía cuando te decían una sola palabra y cómo actuabas vos? ¿Sí? O en tu corazón, ¿sí? ¿Cómo actuaba tu corazón? Y es algo para examinar. Esta bienaventuranza, ¿sí? Es la primera bienaventuranza de carácter visible. Los primeros 2 hablan acerca de la relación con Dios de manera vertical. Eres pobre en espíritu, lloras por tu condición ante los ojos de Dios, ¿sí? Y ahora, de forma horizontal, demuestras mansedumbre, demuestras humildad, ¿sí? Hacia las personas. Y la promesa de ahí dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto lo podemos ver en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:13 nos habla acerca de esta promesa. Hablando a los cristianos dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto es lo que vas a heredar aquellos que están en el Señor. La siguiente bienaventuranza, Mateo 5:6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Esta hambre y sed de justicia está hablando de lo espiritual, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y buscan día tras día esa voluntad, ¿sí? Buscan
día tras día parecerse más a Cristo, amar a los perdidos, vivir una vida íntegra ante los ojos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Está en tiempo verbal continuo. Tienen, ¿sí? No que tuvieron, sino que continuamente anhelan las cosas de Dios, anhelan lo justo, anhelan aquel que fue justo por nosotros en la cruz del Calvario. El hambre y la sed expresa un deseo de haber conocido a Cristo y querer parecerse más a Él, cumpliendo la voluntad de Dios escrita en su palabra. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Y el resultado de esta bienaventuranza, porque ellos serán saciados. Literalmente quiere decir, en el original, llenos, ¿sí? Cuando Dios crea el hambre y la sed en el alma, es porque Él puede satisfacer día tras día a aquellos que lo buscan, ¿sí? Aquellos que están en intimidad con el Señor va a satisfacer esa hambre y sed de justicia. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Y esto fue lo último que di, pues ellos recibirán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? Pudimos ver ese día que me tocó compartir. Los misericordiosos son aquellos que ya no ven a los hombres como los veían antes. Ahora los que los ven con ojos de cristianos, con ojos de misericordia. Estos son los misericordiosos, ¿sí? Aquel vecino que por ahí despreciabas en tu vieja vida o compañero de trabajo, ya no lo ves como lo veías antes. Ya no lo ves, o familiar, lo que sea, en esta tierra, ¿sí? Ya no lo ves con ojos de maldad o destrucción en tu corazón, ¿sí? El cristiano ve con ojos de misericordia. Vemos a los hombres en su naturaleza, ¿sí? Y vemos que son esclavos del pecado y de Satanás y de los caminos en los cuales ellos andan en el mundo. No solo los vemos, ¿sí? El cristiano no solo los ve, sino también ve cómo actúan y dice en sí mismo estas palabras. Estas personas que están donde yo estaba antes, ¿sí? De esa manera se ponen en el lugar. La gente misericordiosa se pone en el lugar del otro, ¿sí? Dice un comentario que encontré, cuando una persona dice de sí mismo, ¿sí? Estas personas están donde yo estaba antes y donde todavía estaría si no fuera por la gracia de Dios, ¿sí? Es eso una persona misericordiosa, aquel que ve al otro, ¿sí? Y cuando le afecta algo que haya hecho el prójimo, lo perdona porque sabe que en la condición en la cual se encuentra. ¿Y qué anhela? Que conozca al Señor, ora por esas personas, ¿sí? La mayor demostración de ejemplo de misericordia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde que estuvo en la tierra en su ministerio, hasta que fue juzgado, hasta que fue crucificado, el Señor mostró misericordia a aquellas personas que lo estaban lastimando inclusive en la cruz del Calvario. Y es la promesa de esa bienaventuranza, dice, por bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia, ¿sí? Solamente ellos, solamente aquellos que han venido al Señor, han pasado por estas bienaventuranzas, pueden recibir la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque han recibido primeramente en la tierra de esa misericordia. Y el día de mañana, cuando estén en la presencia de Dios, Dios va a tener misericordia, ¿sí? ¿Por qué? Porque han creído en aquel que vino a hacer misericordia a todo pecador. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, este que entregó su vida por nosotros, que nos dio de su misericordia. Por eso es el mayor ejemplo que debemos de seguir. Recibiremos misericordia solamente a través de Cristo. David declaró en el Salmo 18, versículo 25, Salmo 18, 25a, dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, hablando a Dios. Por otro lado, el Salvador amonestó a sus discípulos con estas palabras, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre
os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Así que debemos reconciliarnos con aquellas personas que por ahí en otro tiempo, ¿sí?, nos han afectado. Debe haber una reconciliación, debe haber una relación. Dice la palabra de Dios, estar en paz con todos, ¿sí? Ahora sí, vamos al versículo que nos toca en esta mañana. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En esta bienaventuranza, hermanos, visitas, nos exige, ¿sí?, de manera inmediata que nos examinemos, que veamos cómo estamos ante los ojos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Y para empezar vamos a ver qué significa ser limpio. Después vamos a ver qué habla la Biblia acerca del corazón. Como tercer punto vamos a ver quiénes son los de limpio corazón que habla el Señor Jesús. Y como cuarto punto, la recompensa. La recompensa, ¿cuál es? Porque ellos verán a Dios. Y por último, las aplicaciones. ¿Qué significa ser limpio? El primer punto de esta bienaventuranza que está hablando el Señor. La palabra katarros en el griego significa ser limpiado de una suciedad o iniquidad. Eso quiere decir la palabra limpios, en el griego katarros. Es un sentido, en un sentido moral significa ser libre de pecado. Esta palabra se usaba en el tiempo del Señor, ¿saben para qué? Para indicar cuando una ropa estaba sucia y tenía que ser lavada, limpiada. Entonces usaban esta palabra, ¿sí? También se usaba, ¿sí?, cuando el trigo era tirado a la mañana, o cuando tenían que limpiarle el trigo de ¿qué? De la paja, ¿sí?, o del polvo. Entonces con un rastrillo levantaban los esclavos o israelitas. Inclusive ustedes buscan, por ejemplo, gente en los tiempos del Señor, no sé si ahora lo hacen, pero en el campo hacían de esa manera, levantaban el trigo para que toda la paja, ¿sí?, y el polvo saliera, ¿sí?, y de esa manera era limpiado el trigo. Se usaba esta palabra. También se usaba esta palabra, catarros, ¿sí?, que quiere decir limpio, para de alguna manera mostrando que la leche o el vino o el oro está sin contaminación, está sin adulterar, ¿sí? Cuando el oro está adulterado no es puro. Cuando la leche está adulterada no es pura. Entonces, en ese tiempo se usaba esta palabra con este sentido, ¿sí?, que no tiene mezcla, que es puro, ¿sí? Por eso ustedes van a encontrar en otras versiones de la Biblia esta bienaventuranza diciendo, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Por eso el Señor está hablando acerca de esa pureza. La palabra catarsis, ¿sí?, que muchos lo conocen, deriva de esta palabra catarros, ¿sí? Aquellas las personas que tienen catarsis son aquellas que están teniendo una liberación de ideas, pensamientos o material reprimido en el inconsciente, acompañado de una respuesta emocional de alivio, ¿sí? Ay, se alivian, es limpiado de esos pensamientos que estaba teniendo básicamente, ¿sí? Pero su pecado sigue. Un hermano decía, ¿no? Decía, ¿cómo puedo hacer? Por ejemplo, va un hombre a un psicólogo y le dice, ¿cómo puedo? Y su familia está dado vuelta. Su mujer no se somete al esposo, no cría a sus hijos con amonestación, como dice la palabra de Dios, no les educa, ¿sí? No honran al padre ni a la madre. Su esposo no ama a su esposa como debe amar, como dice la palabra. Y este hombre va a un psicólogo y le dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi hogar? Bueno, el psicólogo le dice, anda a tu casa, compra 20 litros de pintura. Sí, acá el hermano Matías. ¿No? Bueno, dice que pinta el frente, pinta las rejas, poné lindo tu casa. ¿Sí? Pero por dentro, ¿cómo está?
sigue lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Aquella persona que busca la psicología o busca, necesito a alguien o algo o medicamento para sacar esta catarsis, de alguna manera está haciendo algo externo. Pero lo malo de lo cual vamos a hablar está dentro de él, en su corazón, que es lo malo que no puede sacarlo por sí mismo, ni una pastilla, ni un psicólogo, es el corazón del ser humano. Por eso necesita algo sobrenatural ese corazón, ¿sí? Solamente la fachada. Este hombre pudo arreglar la fachada, pero adentro seguían en destrucción su hogar. Sigamos. Esta palabra, ¿sí?, que habla ahí, limpios, es realmente con la cual el Señor está hablando al corazón del ser humano y a esas personas y a nosotros, hermanos, a nosotros en este tiempo, ¿sí? No dice el Señor, bienaventurados los que limpian su mente, bienaventurados los que limpian sus ropas. No, bienaventurados los que limpian su corazón, porque el Señor mismo sabía qué había y qué hay en el corazón del ser humano. Por eso el Señor está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón. El Señor está hablando básicamente que aquel que está limpio de corazón tiene una sola motivación, ¿sí? Y no tiene dos motivaciones. Tiene una sola devoción a Dios y no a otras cosas, ¿sí? Una persona de doble ánimo, como dice en Jeremías 32, 39, dice, y les daré un corazón, un camino para que teman por siempre. En otras palabras, Dios dice a través de este versículo de Jeremías, les voy a dar un corazón y ya no van a estar divididos, ¿sí? Un corazón en el cual el Señor había creado en el Génesis. De eso está hablando. Había una relación íntima de Adán y Eva con el Señor. Era todo perfecto, dice. Cada vez que habla de la creación y lo hizo Dios, ¿sí? Fue el día y la noche y lo hizo perfecto, lo hizo de buena manera, dice en otras versiones. Era perfecto. Entonces, de alguna manera, esa perfección, el ser humano deleitándose en las cosas de Dios, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, se perdió ¿dónde? En ese mismo momento, en el Edén, ¿sí? En ese momento que ellos desobedecieron a Dios. Y ahí entró la maldad en el corazón del hombre, en los pensamientos, en su actitud, en su práctica y demás. Podemos ver, ¿no? Siguiendo esos relatos, de Adán y Eva nacen dos hombres, dos hijos, y uno mata al otro. Ahí está la primera consecuencia del pecado, ¿sí? Demostrado a través del odio y desprecio. Hermanos eran, y un hermano mató al otro, Caín y Abel, ¿sí? Entonces el Señor lo que está hablando acerca de este punto, ¿qué significa ser limpios? ¿Sí? Es tener una devoción única, es tener un propósito único, es tener un motivo puro, ¿sí? Es importante lo que el Señor está ratificando acá, ¿sí? Y está enfatizando, ¿sí?, en este sermón, ¿sí?, después de haber hablado de la pobreza de espíritu, de aquellos que lloran, de aquellos que tienen hambre y sed, de aquellos misericordiosos, ¿sí? De alguna manera ya les he aclarado que cada bienaventuranza suscita a la otra. Cada bienaventuranza es como un escalón, va una tras otra. Yo no puedo tener hambre y sed de justicia si no conocí al Señor, si no pasé por una pobreza de espíritu, ¿sí? Es como unas piedras, una tras otra, una tras otra. Necesitas desde la primera bienaventuranza que tu corazón sea cambiado. En Mateo capítulo 6, 21, miren lo que dice el Señor. Vayamos a Mateo 6, 21, por favor.
Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor sabía cómo estaba el corazón de esa gente y cómo está nuestro corazón, hermanos, y personas que nos visitan, ¿sí? Más adelante el Señor, leyendo en el versículo 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y el Señor sigue diciendo, el Señor lo que quiere es que seas limpio. Y esta limpieza se habla de que seas puro ante los ojos de Dios, no con doble ánimo, no con sí creo en Dios, pero a la vez amo las cosas del mundo. Sí creo en Dios, pero me deleito en el pecado, ¿sí? Dice en el versículo 24 ahí de Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No, un corazón puro, un corazón limpio, no puede amar a dos señores. No puede amar a dos señores. No puede tener amistad con las cosas que Dios aborrece. ¿Mm? Si su motivación es puro, ¿sí?, entonces su vida va a ser pura. Si la motivación es corrupta, entonces su vida de aquella persona que es corrupta va a ser corrupta toda su vida. Entonces tiene que haber, ¿sí?, lo que el Señor está queriendo decir, tiene que haber un corazón totalmente enfocado y no dividido. Tiene que haber un corazón bajo su mandato del Señor. Un corazón que diga, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Por eso dice, no pueden servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. ¿Mm? Santiago también nos habla acerca de cómo está el corazón, cómo nos habla acerca de que debemos purificar nuestro corazón. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede tener ambas amistades. Y en el versículo 8 de ahí de Santiago 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nuevamente, ¿sí? Entonces el Señor está hablando de una pureza. Hermanos, personas que nos visitan en esta mañana, Jesús está diciendo que la motivación correcta es amarlo a Él, amar al Padre, ¿sí? No debe haber otro amor más que en Él. Y esto quería practicarlo el apóstol Pablo. Vamos a capítulo 7 de Romanos. El apóstol Pablo quería vivir una vida íntegra, una vida pura ante los ojos de Dios. Pero miren lo que él mismo relata en esta carta. Romanos capítulo 7 del versículo 18 en adelante. Él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Él quería hacer el bien, él quería ser puro ante los ojos de Dios, pero no el hacerlo, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, esto anhelaba. Y esto debemos anhelar, hermanos, y todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. Hacer el bien. Hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿sí? Pero debes buscar hacer el bien, ¿sí? Toda persona que ha creído en el Señor Jesús lucha con esto. Quiero hacer el bien, quiero leer las Escrituras, quiero orar,
a solas con el Señor. Quiero cambiar mis amistades, porque hay amistades que no me edifican, ¿sí? Pero se vienen, sí, yo he hablado con más de una persona y a mí me ha pasado, hermanos, visitas, que cada vez que quieres venir a la iglesia o que quieres de alguna manera relacionarte con hermanos, se presentan personas que antes ni te visitaban y vienen a tu casa y te golpean, hagamos asado, hagamos tal cosa, o te invito a cumpleaños, matrimonio y demás. Cuando antes no era como ni me registraban. Pero cuando empiezo a venir a la iglesia o empiezo a querer caminar con el Señor, se presentan invitaciones y demás, distracciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero, Señor. Esto es lo que deben orar, así como el apóstol Pablo. Señor, quiero ser obediente. Por favor, quita toda distracción. Quita toda distracción. Y nosotros debemos actuar con sabiduría, hermanos. Debemos actuar, decirle a esa persona que nos visita, podemos hacer otro día. Hoy tengo un compromiso con mi Señor. Porque el hecho de venir acá no es por estar con nosotros, sino porque el Señor está en este lugar y su palabra está siendo predicada en esta mañana. Así que eso debemos actuar con sabiduría. Saber que las cosas de Dios es lo primero. Eso es una persona pura. El apóstol Pablo quería hacer las cosas de Dios, pero sabía que en sus miembros, en su cuerpo, había este pecado. Pero él luchaba. La vida cristiana ahora, aquellos que han nacido de nuevo, hay una lucha con el pecado. ¿Miento? Ay, ahí empieza la lucha. Chan, 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 va golpeando tu corazón y tu mente. Confesalo, confesalo, confesalo. ¿Y esto lo tenías antes? No, ahora lo tenés. Confesalo, confesalo. ¿Hasta qué? ¿Sí? Como dice en Juan, en Primera de Juan, aquel que confiesa al Señor su pecado, Él es fiel y justo de perdonarlo y librarlos de toda maldad. Entonces, de alguna manera, de ese pecado sos libre, pero tienes que pedirle al Señor para que no volver a caer en pecado de la mentira. Y así cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa. Hay que luchar. El cristiano quiere vivir una vida pura, pero lucha ahora con el pecado. Ya no se deleita más con el pecado. Ahora vamos a ver el segundo punto acerca del corazón. Pudimos ver la limpieza, ¿sí? ¿Qué quiere decir estos limpios de corazón? Aquellos que tienen un corazón puro, aquellos que han limpiado sus pecados con la sangre del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir el corazón? Ahí que nos habla, bienaventurados los de limpio corazón. Bueno, el corazón en la Biblia, ¿sí?, es el asiento, así se define, de nuestra personalidad. Del corazón salen los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las motivaciones, ¿sí? Básicamente el corazón en la Biblia, ¿sí?, es el ser de la persona, es su vida. ¿Qué es lo que hay en tu vida dentro? Y lo que hay adentro es lo que va a reflejar afuera. Tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y motivaciones. Eso es lo que la Biblia quiere decir acerca del corazón. Y también la Biblia nos dice que el corazón es engañoso y perverso y totalmente contaminado. En Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra perverso en el original quiere decir irremediablemente enfermo, ¿sí? Eso quiere decir la palabra perverso, que el corazón está enfermo, ¿sí? Necesita ser curado, necesita ser cambiado. Y el Señor Jesús también hizo una descripción acerca del corazón humano. Ahora sí, acompáñame a Marcos capítulo 7, 20. ¿Quieren saber cómo es el corazón del ser humano? Acá hay una viva descripción que lo dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, hablando de lo que contamina al hombre y demás, el Señor dice estas palabras a aquellas personas que le hicieron esta pregunta. Dice, pero decía, lo que
lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, miren lo que hay dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué te contamina? Todas estas cosas hay dentro de tu corazón. Y algunos muchos, en algunos pocos. Pero algo hay, si empezamos a escarbar, y eso solamente lo puede hacer el Señor. A nosotros muchas veces queremos ignorar, pero en nuestro corazón están esas cosas. Y el apóstol Pablo también nos habla del corazón. Vamos a Romanos 1, por favor. Versículo 20 y 21, vamos a leer. Dice, hablando del corazón, el apóstol Pablo dice esto: porque las cosas invisibles de él, hablando de Cristo y hablando de Dios, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. El corazón es necio de aquellas personas que no buscan la voluntad de Dios, aquellas personas que inclusive tienen sabiduría, pueden ser filósofos y demás, pero no están bajo la autoridad del Señor, hacen lo que quieren con sus vidas, y por lo tanto, por más que sean inteligentes, intelectuales, son necios. Así dice la palabra del Señor. No buscan la voluntad de Dios, no buscan el propósito por los cuales el Señor los trajo a la vida en esta tierra. Ahora vayamos al tercer punto. ¿Quiénes son estos que habla el Señor, los de limpio corazón? Pudimos ver acerca de qué quiere decir la palabra limpios, pudimos ver acerca del corazón, qué es lo que relata la Biblia, y hay muchos más versículos, pero si me pondría a analizar cada versículo desde el Antiguo al Nuevo Testamento acerca del corazón, no terminábamos más. Ayer lo pudimos ver, ¿no? Como en Génesis 5 y 6 nos relata. Vayamos a Génesis 5 y 6. Si alguno todavía tiene duda acerca del corazón del ser humano. Génesis 6, versículo 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Miren cómo era la maldad y cómo es la maldad, porque la maldad no ha cambiado. Y que todo designio de los pensamientos del corazón, ahí está, de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Miren cómo está la maldad en los hombres. ¿Dónde está esa maldad? En el corazón del ser humano. Ahora sí, vayamos al tercer punto. ¿Quiénes son estos de limpio corazón que habla nuestro Señor Jesús? La limpieza de corazón, ¿sí?, sobre el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo está pronunciando, es una bendición, es una limpieza interna, ¿sí?, acompañada del nuevo nacimiento. Es una limpieza que el Señor hace. Aquellos que están limpios o aquellos que están puros, ¿sí?, en su corazón son aquellos que fueron regenerados, aquellos que han nacido de nuevo. Porque en Ezequiel, vamos a Ezequiel 36, versículos 25 en adelante. Miren lo que dice el Señor, una profecía para los tiempos del Señor.
muy conocido estos pasajes. Ezequiel capítulo 36, 25 y 26 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Sí? La representación del agua, muchas veces tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de la purificación. El agua te limpia, ¿sí? Y cuando habla en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, habla de que necesita ser limpiado, necesita ser purificado, ¿sí? Y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Esto quién lo iba a hacer? El Señor. El Señor puede hacerlo. Y te es necesario nacer de nuevo, así como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿sí? Te es necesario nacer de nuevo. Vamos a Juan capítulo 3, por favor. Versículo 1 en adelante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, practicaba la religión, practicaba las cosas de Dios. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es lo que estamos enfatizando, ¿no?, en esta mañana. Aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús estas palabras: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, esto es lo que estamos hablando, Espíritu es. Necesitas que el Señor te haga nacer de nuevo para que esa limpieza en tu corazón y en tu vida sea transformada. Quitar un corazón que no buscaba de las cosas de Dios, que no se deleitaba, que andaba con el mundo como el mundo anda, ahora es traído hacia Él y dice, como una vez escuché, es una operación que hace el Señor, ¿sí? Quita ese corazón, esos sentimientos, esos anhelos que tenía antes, y los desecha. Y pone un corazón que ahora se deleita en Él, busca la voluntad de Él y lucha con el pecado, ¿sí? Es una operación que hace el Señor. Y el hombre no puede hacerlo. Nicodemo no podía hacerlo, ni tampoco entendía de las cosas que el Señor le estaba diciendo. Pero este hombre creyó. Si siguen leyendo el relato de Lucas, van a entender que Nicodemo fue transformado a través del Espíritu Santo. Él mismo fue a buscar el cuerpo del Señor. Sigamos. Dice: la limpieza del corazón que aquí Cristo elogia va más allá de hablar de manera sincera o veraz, sino habla acerca de la firmeza del corazón. ¿Dónde está tu corazón? Nos podemos hacer pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sí? El carácter del cristiano genuino, ¿sí?, hace a un lado la malicia, hace a un lado el engaño y hace a un lado la hipocresía. Vamos a Mateo capítulo 23. Miren lo que les dice el Señor a los fariseos. Y esto es un llamado de atención para nosotros. Mateo capítulo 23, del versículo 25 en adelante.
Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hablando del corazón, ¿sí? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se demuestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Miren cómo los confronta. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les dice el Señor. Tremendas palabras, tremendas palabras. El Señor está hablando acerca del corazón. Un corazón que es cambiado por el Señor va a reflejar lo que hubo en ese cambio de corazón. Así que animo a aquellos que todavía no están en el Señor Jesús, que clamen a Él para que ese corazón sea cambiado, para que puedan nacer de nuevo. A veces queremos aparentar, ¿no? Pero si tu corazón no ha sido cambiado, de alguna manera esa fachada o ese aparentemente cambiado va a padecer, se va a dar a conocer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón no ha sido cambiado, no ha sido cambiado. Por eso el Señor está hablando acerca del corazón, acerca de lo que hay en vos. Tiene que ser cambiado, tiene que ser movido, tiene que ser transformado. ¿Mm? También el Señor está hablando acerca de aquellos que aman al Señor y al prójimo. En Marcos capítulo 12, versículo 30 en adelante dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Sí? Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquel que ha sido nacido de nuevo debe buscar las cosas de Dios, debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Y no solo queda ahí, sino debe amar al prójimo. Acuérdense la bienaventuranza anterior, bienaventurados los misericordiosos. Debes amar a tu prójimo, debe haber una preocupación por tu hermano, por tu hermana, por tu familiar, compañero de trabajo, en lo que debes dar testimonio. Así dice la palabra del Señor. Aquellos que ven lo que haces, tus obras, van a glorificar al Dios. No te van a glorificar a vos, sino va a ser glorificado el Padre. ¿Y cuál es el propósito de todo hombre en la tierra? ¿Para qué Dios nos ha creado? Para glorificar a Dios. ¿Cómo? Muy bien, ese es el propósito. En sus oraciones, hermanos, tiene que ser, Señor, este día quiero glorificar tu nombre. Este día, Señor, quiero andar puro. Ayúdame, Señor. Sabes que tengo que enfrentar esta situación y demás. Eso es un corazón que busca las cosas del Señor. Vamos a la promesa. ¿Qué dice la promesa? Punto 4. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta promesa es de doble cumplimiento. Primero presente y luego futuro. ¿Por qué digo de doble cumplimiento? Vayamos a lo presente, ¿sí? El cristiano puede ver a Dios en cada cosa, ¿sí?
¿Qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estamos aprendiendo justo en este tiempo, bajo cómo el Señor, bajo su voluntad, ¿no? Estamos viendo acerca de la invisibilidad de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que el corazón ha sido cambiado, todas las cosas lo mira con ojos de fe, con ojos de que el Señor está ahí, ¿sí? Eso es el tiempo presente, por eso es de doble cumplimiento. Primero en lo presente, el cristiano puede ver a Dios en cada cosa. Por ejemplo, ver el amanecer, dice, ¿cómo el Señor creó de esto? Acá que tenemos mar, vayan un día. Hay un libro que habla acerca de esto. Tómense el tiempo, tómense el trabajo, esfuércense, levántense de madrugada. Vayan a ver el amanecer a la costa. Van a poder ver lo grandioso que es nuestro Señor Jesús. Lo grandioso que es, porque Él ha creado todas las cosas y por Él subsisten, dice en la palabra de Él, de Dios. Entonces, eso es deleitarse en el Señor. Nosotros en casa, al atardecer, también ver las cosas que como Dios ha creado. Nosotros en casa vemos el atardecer, comúnmente siempre allá, todo rojo, amarillo. Eso yo no lo veía en Buenos Aires cuando vivía allá. No sé qué será que las casas me tapaban, pero gracias a Dios ahora puedo contemplar ese atardecer en mi casa. Y a veces queremos sacar fotos y a veces hay hermanos, hermanas que también publican. Es grandioso nuestro Señor y lo ve con ojos de que el Señor ha hecho esto. Y el Señor está dándonos este amanecer. El Señor está dándonos este atardecer. Y también ve la creación de los animales. Va al Doradillo y ve las ballenas. Y también ve al Señor de esa manera, de que cómo ha creado este animal tan grande y que se puede mover en el mar y demás. ¿Sí? Y todo, ¿sí? En tiempo presente, el cristiano ve los tiempos de prueba, aflicción, cuando el Señor ve cómo el Señor está tratando su vida. En tiempos de alegría está el Señor. En tiempos de tristeza, prueba, angustia, el Señor está ahí. El cristiano lo ve en todo tiempo, en todo momento. El cristiano ve al Señor de forma presente en medio de la multitud o estando a solas en su casa. Un ejemplo les doy, hermanos. Nosotros como les contaba a un principio, tuvimos COVID, pero días antes, sin saber que nos íbamos a contagiar, hicimos algunas compras. Y mientras estuvimos aislados en casa, decía, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo va? Y después el Señor me llevó a analizar. Ha comprado cosas sin saberlo. Y lo justo y necesario teníamos. Pero decía, no le faltó pañal a mi hija. No le faltó las toallitas húmedas. No nos faltó comida. Hermanos que también nos ayudaron y demás. Decía, gracias, Señor. Ahí pude ver la mano del Señor. Eso es ver las cosas del Señor. Todo cristiano que se ha aferrado al Señor debe ver las cosas con fe. Debe ver toda situación que pasen, hermanos. Toda situación que pasen. Eso es el ver en tiempo presente. Ahora, ¿qué más dice en esta misma promesa? Porque ellos verán a Dios en tiempo futuro. ¿Sí? Lo veremos tal como Él es, nos dice en 1 Juan. Pero antes del tiempo presente me gustaría citarles, antes de ir a ese versículo de 1 Juan, a 1 Corintios. Me estaba saltando este versículo que habla acerca de cómo vemos nosotros a nuestro Señor en estos tiempos, en nuestro caminar con Él. Estas cosas que nos acontecen, hermanos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12 nos dice, ahora vemos por espejos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sí? Ahora lo vemos como una breve revelación, ¿sí? Pero un día vamos a estar cara a cara con el Señor.
Vamos al versículo de 1 de Juan, capítulo 2. Acá lo tengo. Dice, 1 de Juan 2:1 dice, hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es una promesa, ya sea cuando venga el Señor a buscarnos o ya sea que estemos presentes con Él el día que partamos de esta tierra. Por eso esta promesa es de doble bendición. Una en lo presente, ¿sí? Recordaba una historia, dice que a Agustín de Hipona, dice que se le presentó un hombre idólatra, le dice, y abrazando al ídolo que tenía, dice, este es mi Dios. Agustín, ¿cuál es tu Dios? Y dice que Agustín le dijo, yo tengo un Dios que sé que existe, que es verdadero, pero que vos no puedes verlo. ¿Por qué? Porque de este hombre su corazón estaba en su ídolo. Pero Agustín tenía un Dios verdadero, un Dios en el cual alabamos nosotros, el cual vemos su grandeza, vemos su creación, vemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Ayer enfatizábamos, ¿no? Como en la palabra de Dios todo el tiempo lo buscaban al Señor, hace estos milagros, hace esta sanidad, hace esto y demás. Cuando podemos ver acá un gran milagro en estas almas, en mi vida, vidas transformadas. Eso es una gran señal de que el Señor existe. Es una gran señal que Él merece toda honra y toda gloria. Almas transformadas hay aquí presentes. Amigo, amiga, ¿estás buscando alguna señal? Ve a los que están al lado tuyos. Fueron transformados bajo el Espíritu Santo a través de aquel que vino a entregar su vida por nosotros. Para finalizar, algunas aplicaciones y algunas preguntas para hacernos, ¿sí? Mis afectos, estas preguntas para hacernos acerca de este punto. ¿Mis afectos están puestos en las cosas de arriba? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿mis motivos por los que ando, mis motivaciones, son limpios? ¿Cómo estoy ante los ojos de Dios? Tercera pregunta, ¿por qué me congrego con el pueblo del Señor? ¿Es para ser visto por los hombres o es para encontrarme con el Señor y disfrutar de la dulce comunión con Él y con su pueblo? Esto debe haber. No para hacerte ver Está bien que vengamos, está bien que estemos acá presentes, pero nuestro anhelo de nosotros es, como le decía ayer, que aquellos que no han venido al Señor, que vengan en arrepentimiento y fe. Nuestro anhelo es aquellos que están pasando prueba, se aferren al Señor, que no se turbe su mente, así como Pedro cuando estaba en la barca y queriendo andar por el agua. Pedro miró a otro lado y no miró a aquel que lo estaba cuidando, a aquel que lo llamó, le dijo, ven Pedro. Eso anhelamos, que no desvíen su mirada, hermanos, hermanas, siguen aferrándose en la cruz, aférranse a la cruz del Señor. Recuérdense el Evangelio día tras día. Sé que no soy digno, pero tu Hijo me hizo digno, Señor. Sé que estoy sucio y muchas veces peco ante tus ojos, Señor, pero tu Hijo me limpió, me ha lavado con su sangre. Y una pregunta más que cada uno debe responderse. ¿Tienes algo oculto en tu mente, en tu corazón, algo que hayas practicado? Es duro esto, pero necesitas confesarlo al Señor. Ya seas cristiano o no cristiano, necesitas confesarlo al Señor y necesitas confesar a aquella persona que las ha afectado con ese pecado. Estamos hablando de la pureza de corazón. Si no confiesas tu pecado, es difícil que puedas seguir con esa pureza de corazón. Es hora de arrepentirse. Es hora de limpiar tus pecados, confesando al Señor, confesando al Señor.
Me acuerdo una historia, un hermano, mientras estaban compartiendo su testimonio, un hermano contó esto. Era un líder, no es de acá, de esta ciudad, no se preocupen. Era líder en la iglesia, fue misionero, viajó a Europa, todo y demás, pero su vida no había sido transformada. Vivía pecando, vivía en las cosas ocultas, ¿sí? Ante su mujer y ante sus hijos. Pero dice que cuando entendió el evangelio, cuando comprendió lo que el Cristo había hecho por su vida, dice que esa noche, durante toda la noche, le confesó cada pecado a su esposa. Cada pecado, porque dice que lo martirizaba. ¡Pum! No podía seguir viviendo así. ¡Pum! ¡Pum! Y yo lo he vivido, hermanos. Así que es momento de confesar. El jueves, un hermano, es como quitarte la mochila. Ya no más, Señor. ¿Y saben qué es un descanso? Ay, ya está. Ya lo confesé. Y ahí ya está el enemigo de nuestras almas. Ya nos quita esas cosas. Por eso le dicen el calumniador, ¿no? Al diablo, a Satanás, todo el tiempo, ¿sí? Pero cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, ¿sí? No podemos tener nada oculto si hemos venido al Señor. Nos libramos de eso. Nos libramos de eso que nos esclaviza. Así que yo lo escuchaba y quebrantado, este hermano decía, lo tuve que confesar, ya no vivía, ya no podía vivir una vida cristiana a escondidas. Y su mujer le perdonó y tenían una familia y tienen una familia feliz en el Señor. Pero es un ejemplo nada más y eso me sirvió a mí. Digo, no, tampoco yo puedo vivir de esta manera. Entonces es así, hermanos. Es algo que me vino a la mente mientras preparaba esta enseñanza. Hay que confesar. Acuérdense que de Dios no podemos ocultar nada y no podemos escondernos de Él tampoco. Thomas Watson, un puritano, dijo, la moralidad puede ahogar a un hombre tan rápido como el vicio. También dijo, un barco se puede hundir con oro o con estiércol. ¿Sí? Es para reflexionar eso. Y un llamado a aquellos que todavía no están en el Señor. Vamos al Evangelio de San Juan. Perdón, Lucas 23. Algo pasó en el momento de la cruz, donde estaba el Señor con otros 2 ladrones. Y esto es para aquellos que todavía no han venido al Señor. Versículo 35 en adelante. Dice, y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él y diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y dice, si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en esta condenación, le dice uno de los ladrones. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Aquel ladrón que estaba en la cruz, ¿sí? Vio a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese momento de la cruz que está siendo crucificado este hombre,
pudo reconocer que él no había hecho ningún mal, que Cristo no había hecho ningún mal. Él reconoció su pecado. Este ladrón pecó. Mi pregunta es, amigo, amiga, ¿cuántos pecados has cometido ante los ojos de Dios? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas veces has usado el nombre de Dios en vano? ¿Cómo está tu corazón ante los ojos de Dios? ¿En qué te deleitas? ¿En qué buscas más? ¿En qué pasas tu tiempo? ¿Has matado a alguien? El Señor Jesús, aclarando este mandamiento en el Evangelio de Mateo, dice que aquel que mira a su prójimo, lo desprecia, lo insulta, ¿sí? Ya lo ha matado en su corazón y es culpable de juicio. ¿Cuántas veces lo has hecho? Este ladrón tenía esta condenación y él mismo declara que este hombre ningún mal hizo hablando de Cristo, pero nosotros sí, ¿sí? Dice versículo 41, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está poniendo su fe, no solo en el momento presente, sino en el futuro. Y de esto estamos hablando, que nosotros estamos poniendo nuestra fe en el presente, ahora, porque en un futuro también lo veremos. También estaremos, como este hombre dijo, cuando estemos en su reino, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, este hombre fue con el Señor al paraíso. De cierto, hoy mismo el Señor fue muerto en la cruz del Calvario y como recompensa llevó a este hombre, ¿sí? Los ángeles, el cielo los esperaban, ¿sí? Pero esta es mi recompensa. Este hombre ladrón ha creído en mí, estando a mi lado, y ha confiado y ha creído que yo puedo traerlo a mi reino. Una prueba que no hay corazón en el cual el Señor pueda quebrantar. No hay vida en el cual el Señor no pueda entrar. Así que necesitas reconciliarte con Dios. Tus deleites debes dejarlo. Las cosas del mundo debes dejarlo. Debes aferrarte al Señor. Busca las cosas del Señor. Un ejemplo más que les doy. En el momento que me hice el hisopado, yo iba con un papel y contento decía, no tengo COVID porque yo me había hecho hace meses un hisopado y tenía los mismos síntomas. Dije, miren, esto es un ejemplo para aquellos que confían supuestamente en su salvación. Yo fui ante la persona y yo estaba confiado. Y esto me llevó a reflexionar el Señor. Muchos están confiados en las iglesias. Yo voy a una iglesia de sana doctrina o voy a esta tal iglesia y demás. Confiado en su salvación, confiado que van a ser salvos. Sin embargo, no han nacido de nuevo. El hecho de que te hayas criado en una iglesia no te hace cristiano. El hecho de que vengas, niños, jóvenes, adultos, a una iglesia no te hace salvo. Por las obras tuyas no vas a ser salvo. Por tu riqueza no vas a ser salvo. Entonces yo fui confiado, ¿sí? No tengo COVID. Y en el momento que entro, la señora que me atiende me dice, dio COVID positivo. Positivo de COVID. Y digo, me quedé ahí. No sabía si sentarme o no. Y decía, estaba tan confiado. Y mientras estuve aislado, meditaba en esto. ¿Cuántas personas hay en iglesias o en otras denominaciones y creencias inclusive, hermanos? Los que están cegados, yo lo estaba, 4 años asistía a una iglesia y pensaba que era salvo y todavía no había nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta cuánto debemos orar y clamar por la gente que está perdida? ¿Cuánto debemos orar por estos niños, por estos jóvenes para que conozcan al Señor? ¿Cuánto debemos orar por nuestras almas para que tener ojos de misericordia y estar limpios de corazón? Hay una promesa que el Señor le dio al apóstol Juan, y con esto sí termino, hermanos. Gracias por su paciencia, pero cada vez que leo estos pasajes en Apocalipsis capítulo 21, me da ánimo para poder seguir. El Señor dijo que los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. La perseverancia, hermanos, la perseverancia, aquellos que hemos creído
En Apocalipsis capítulo 21 nos dice el Señor, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Esto es lo que va a acontecer en un futuro. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, disputada como una esposa ataviada como su marido, para su marido, perdón. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es lo que promete el Señor, que vamos a estar en su presencia, que vamos a ver al Señor. Y enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Hoy lo cantamos inclusive. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida, del agua de la vida. El Señor nos va a purificar día tras día, nos va a seguir limpiando en nuestro caminar sobre esta tierra, hasta que estemos en su presencia, hasta que estemos con Él. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor y ya no va a haber más esta lucha con el pecado, hermanos. Gracias. Vamos a orar.